¿Tú crees que la homosexualidad es un invento? A ver, técnicamente, como llevamos diciendo desde el principio, ¿no? Igual que la heterosexualidad, es todo un invento. Todos son construcciones sociales, ¿no? Entonces, al final, si nos podemos entender de otras formas, yo creo que sí. O sea, en el sentido de, es un invento como lo es eso, como lo es el género. O sea, no es... Que sea un invento no quiere decir que sea falso, ni que sus consecuencias no sean muy reales. O sea, y que en la sociedad en la que vivimos tiene sentido, al final, ¿no? Entendernos con estas etiquetas, etcétera. Pero tenemos que entender que no son permanentes y que... Si la homosexualidad como tal se creó como una categorización de enfermos y ahora ya no lo es, digamos, eso quiere decir que también puede ser otras cosas, ¿no? Tiene otros potenciales el término, la etiqueta de homosexualidad, bisexualidad, etc. Pero, claro, no hay nada permanente, esa es mi cosa, no hay nada esencial y natural. Entonces, tan natural es la heterosexualidad como lo es la homosexualidad. Claro, digo, la heterosexualidad también es un invento, claro, ¿no? Que también lo estábamos diciendo antes. Claro, y ser cis es un invento. O sea, y el que vamos, o sea, no va a ser un invento el que se tengan que se entienda una actividad como masculina como femenina, por ejemplo, pues que va a ser... O sea, obviamente esas cosas han cambiado y estamos luchando porque sigan cambiando, ¿no? Entonces, yo creo que hay que abogar por decir que todo es un invento y que por tanto nos podemos reinventar. Qué guay. La verdad es que esto me parece que es muy importante porque muchas veces como que se nos trata de quitar ese poder, ¿no? De reinventarnos, de ponernos creativos y de reimaginarnos. Y bueno, lo guay es como que a través de todas estas conversaciones lo que estamos intentando hacer es como invitar a la gente a que salga de sus estándares mentales y trate como de ir un poquito más allá, ¿no? Claro, porque luego también hay veces como que... o sea, nosotros incluso nos creamos nuestros propios estereotipos sin darnos cuenta muchas veces, ¿no? De cómo se tiene que portar una persona del colectivo en ciertos espacios. Es como realmente no, o sea, hay muchas veces que por contraponernos a la norma acabamos creando un nuevo estereotipo y acabamos imponiendo una nueva norma incluso entre nosotros, ¿no? De ser más... de tener ciertos... Bueno, más formas, ¿no? Obviamente, o tener en espacios en los que tú quieres presentarte de una forma. Yo creo que tenemos que ser capaces de descubrirnos. Obviamente, es imposible, no somos globos de helio flotando. O sea, vamos a construir nuestros modelos de masculinidad, de feminidad, de homosexualidad, de bisexualidad, de todo, en base a los referentes que nos rodean. Claro. Entonces tenemos que simplemente ser capaces de ser conscientes hasta qué punto estamos tomando estos referentes y hasta qué punto estamos dejándonos llevar, ¿no? O sea, una cosa es tomar de los referentes que tú quieres y que tú ves y que tú admiras, y otra cosa es simplemente dejarte llevar porque me han dicho que tengo que los chicos juegan al fútbol. Claro. Pues hombre, no vamos a hacer eso con todo el mundo, ¿no? No tenemos que reinventarlo. Yo creo que por eso es súper importante esta idea de descubrirle a mucha... O sea, yo me refiero hace poco, que aquí siempre se ríen de mí porque siempre lo pongo como referencia a este libro, que es el de Brujería y Contracultura Gay, pues parecerá una chorrada o seré súper simple diciendo esto, pero joder, leer ese libro a mí me estalló la cabeza en el sentido de decir, joder, que como personas... LGTB, como personas queer, a lo largo de la historia hemos estado en otros lugares también y en otras posiciones de poder, incluso dentro de las propias estructuras, pues como de la familia, de la religión, como que hemos sido figuras de poder, ¿no? Entonces, como a día de hoy, a 2024, en plan, leer este tipo de cosas, a veces como que te estalla la cabeza porque, claro, como te han adoctrinado tanto realmente en que tú eres una moda, que esto es algo nuevo y tal y cual, de repente cuando descubres que hay una historia que nos precede, dices, joder, o sea, es como muy liberador, parece muy simple el mensaje, o a veces a mí me suena como muy simple, pero creo que es súper liberador, ¿no? Sí, porque al final es necesario saber que te han acompañado otra gente, ¿no? Y que tú eres el resultado de un proceso histórico. Y yo creo que es importante también eso, no vernos siempre a través de la cosa de la desgracia, ¿no? Exacto. O sea, es que muchas veces tengo amigos que se estudian sodomía en la edad moderna y lo que están estudiando es lo que te he dicho, procesos inquisitoriales, y digo, es como estar leyéndote, es como estar viendo la serie en la que el marica siempre le pasa algo malo al final, ¿no? Entonces yo creo que hay motivos para también ver esas historias de celebración, de lucha, de espacios que se crearon, ¿no? O sea, al final tiene que haber motivo para alegrarnos también del papel que nos ha tocado, digamos. O sea, ¿tú conoces ejemplos de momentos o de historias que como que estén reflejadas históricamente, que bueno, que tengan como algún tipo de, pues eso, documento histórico que han sido felices?
Bueno, a ver, felices hasta el final a lo mejor no, porque eso luego llega la Inquisición, ¿no? Pero no, sí que hay, sí que hay. O sea, a ver, no toda la vida de la gente es feliz. No toda la vida de la gente al final... Por mucho que seas hetero, chica, claro, también te pasan cosas. Pero, por ejemplo, en México en el siglo XVII llega un proceso contra una mujer... Bueno, una mujer mulata que la Inquisición lee como un hombre, que todo el mundo la conocía como la Estampa. Y la Estampa llevaba 40 años vistiéndose, o sea, con vestido femenino y organizaba en una casa que tenían fuera, cerca de las murallas de la Ciudad de México, organizaba fiestas que hoy diríamos que son pues ballrooms. O sea, era una fiesta donde se reunían pues todos los mariquitas, básicamente pues se juntaban unos con otros, se hacían como ceremonias, se vestían, se hacían obras de teatro, etcétera, ¿no? Entonces se lo pasaban de puta madre. Claro, se lo pasaban genial. 40 años de eso, quiero decir, 40 años, vale, al final las pillan, sí, pero bueno, esos 40 años, antes de que pueda caer todo, hay una celebración y hay una gloria de básicamente vivir pese a lo que pueda haber fuera, ¿no? Entonces, me parece que esos espacios, buscarlos son súper importantes para entender también que es eso, que hemos construido espacios, que pese a que la norma aplaste, digamos, siempre han brotado elementos y pequeños huecos. Y además esto pasa mucho ahora con el tema de, yo creo que la Semana Santa, ¿no? Que es como tan potente en España y que siempre nos retrotrae, ¿no? Como estos momentos más como familiares o digamos como, bueno, pues yo qué sé, como de fiestas más tradicionales, como las Navidades, la Semana Santa. Son como momentos en los que las personas queer como a veces, no sé, como que entramos en un conflicto en plan de no sé cómo colocarme en todo esto y demás, ¿no? ¿Tú cómo te sientes en momentos así, más como tradicionales? Bueno, Semana Santa nunca ha sido lo de mi familia, porque somos todos ateos, pero es verdad, por ejemplo, Navidad, ¿no? Navidad, ese tipo de cosas. Es un poco triste a veces el pensar que tengo que... O sea, no es performar un papel, porque luego con mi familia más cercana, con los que veo, estoy fuera del armario, pero típico de no... ¿Para qué vas a molestar a la abuela? Que está ya tal, que... No le des un disgusto. No le des un disgusto que las mandas al otro barrio. Bueno, en fin. Joder, váyatela, en plan no, de... tampoco tanto, pero sí que es verdad. No, pero es verdad que pasa mucho, claro, ¿no? Pero que claro. es como que parece que es como, joder, no vayas a ser maricón esta semana porque a ver si vas a matar a la abuela. Claro. Entonces... Así, suavecito. Y esto te lo llevas para casa y lo elaboras, ¿sabes? Exacto. Entonces dices, son cosas que o sea, que o bien porque te lo han dicho explícitamente algunos miembros de tu familia, o bien porque tú lo has asumido, porque está el discurso ahí, sabes que tienes que controlar, entre comillas, ¿no? Reprimir. Y me parece que al final, pues, es una forma de acercarte. Y yo creo, o sea, acercarte a estos entornos familiares, pues que es muy, muy tóxica, pero al final también, que es verdad, o sea, realmente en el modelo familiar, o sea, el modelo de la familia que tenemos hoy, se crea en base al control de la economía reproductiva. Se crea en base a que hombre y mujer tienen un tipo de sexo que está encauzado a la reproducción. Quiere decir, el delito de sodomía, que hoy lo entendemos como dos hombres y el sexo anal, realmente no era así. El delito de sodomía podía ser era cualquier acto sexual que no tuviese una meta reproductiva. Entonces podía ser incluir felaciones, podía incluir sexo anal, en cualquier tipo de cuerpo, obviamente. En plan de no te vamos a dejar disfrutar, si no va a ser para tener hijos, no te dejamos disfrutar. Claro, si es el cunilingus tampoco, entonces cosas que podían estar haciendo dos mujeres, podían estar haciendo dos hombres o un hombre y una mujer. Y entonces ese tipo de entender la sexualidad también hace ver cómo esto está muy relacionado con la familia y con el modelo de encauzar la reproducción y controlar el paso también de la transmisión de propiedad. Exacto. Y la herencia. Que ahí es un poco, yo creo que donde la religión y el capitalismo han hecho un match fantástico, Tinder, que se han encontrado y han dicho, wow, somos perfectas la una para la otra, y de repente pues eso, hemos hecho un montón de barbaridades en nombre de la religión, porque es como, bueno, ya no solamente te monto un tinglado como para controlarte, sino que encima, digamos que las enseñanzas que te estoy dando religiosas, tú ya mismo ya te controlas a ti mismo porque te metes tu culpa, tu movida y tal y cual, y entonces sabes que estas cosas no las puedes hacer porque entonces te va a castigar un ser divino, ¿sabes? Exacto. Que está ahí arriba que te va a castigar si le metes una cosita a otra persona o si haces esto o haces lo otro, ¿no? Claro, o sea, y a mí me parece muy, muy interesante el ejemplo cuando lo comparas, por ejemplo, con la antigua Roma. En la antigua Roma, básicamente, si tú eras ciudadano romano,
todo el monte es orégano. O sea, mientras tú no hicieses de pasivo, tú podías... mientras no te acostases con otro ciudadano romano o con la hija de un ciudadano romano, porque eso puede dar pie, porque básicamente estás incurriendo en la propiedad de otro ciudadano, porque las mujeres al final en la antigua Roma tenían una posición bajo una sociedad muy patriarcal. Sí. Tú podías hacer lo que quisieras, ¿no? Había O sea, otra vez, ¿cómo eran las reglas? Es decir, no podías ser pasivo claro, y no te podías acostar con la hija de un ciudadano romano, en plan, que no, o sea, que no estuviese casada, que fuese virgen, etcétera, ¿no? Ajá, vale. Básicamente tenías que proteger la propiedad de otros ciudadanos romanos y la dignidad de otros ciudadanos romanos. Entonces, si tú eras activo, porque el sexo se entendía como un acto de poder, tú podías hacer lo que quisieras. Y esto empieza a haber unas normas para ya o sea, empieza una condena moral del pasivo, claro, digamos, ¿no? Pero poco a poco esta condena moral del pasivo con el cristianismo se convierte en condena moral del acto sexual en sí. En todo, ni tú ni tú, claro, nadie. Activo Aquí y pasivo, nadie. los dos al infierno, se acabó. Exacto. Y entonces todo este entramado de que se tenía que reproducir uno tenía que tener sexo para reproducirse, todo este entramado empieza también a transmitirse en general a todo tipo de cuerpos, entendemos ahora. Pero ¿qué pasa? Que ahora que se ha condenado tanto al activo como al pasivo, digamos, ahora que hay una igualdad entre comillas, irónicamente. Sí, igualdad de demonios para los dos, para todos. Claro, vemos que esa condena moral, que ya ha dado pie a la religión, pasa a ser también una condena legal. Entonces, la moralidad da el paso a que se abran leyes y que los reyes legitimados ahora por Dios ya puedan dar una condena con una pena, o sea, que ya no es una pena de vas a ir al infierno, es básicamente te vamos a castrar, por ejemplo, que es lo que pasaba en el reino visigodo. Y después empiezan los discursos médicos. Los discursos médicos ya existían en la antigua Roma, pero que es la nueva religión, ¿no? Claro, que no tenían tanto peso, pero de repente hay que explicar por qué una persona... O sea, habían investigaciones fisiológicas, entender por qué alguien podía ser, por ejemplo, pues, al final sodomita. Y entonces estudiaban pues que si los pliegues del ano, que eso luego en el franquismo también se hacía. Los pliegues del ano. Sí, para ver cómo de usado estaba. Para ver qué posición había ocupado, para ver qué tal. En las colonias agrícolas, en los campos de trabajo del primer franquismo, sobre todo, había unas examinaciones físicas que se iban hasta el más minúsculo detalle porque, según ellos, en términos supuestamente científicos, pues había una forma de explicar a un homosexual natural de un homosexual que había sido también, digamos, contaminado en el sentido de que había sido engañado por otro para convertirse en... ¡Wow! Sí. Dios mío, qué elaboración, ¿eh? Todo para que la gente no disfrute.